¿Y si te dijera que el éxito o el fracaso en tu vida no depende tanto de tu talento, sino de cómo ves el mundo y a ti mismo? Vivimos en una cultura que glorifica el talento natural, la inteligencia innata, el don especial. Nos enseñan desde pequeños que unos nacen para brillar y otros simplemente deben aceptarlo. Pero Carol Dweck, a través de su investigación revolucionaria, llega con una idea que sacude todo ese sistema de creencias. No es tu talento, no es tu inteligencia, es tu mentalidad la que determina hasta dónde puedes llegar. Así nace Mindset, la actitud del éxito, una invitación profunda a observar lo que realmente limita o expande tu vida. Y no se trata de frases de motivación vacía. Se trata de entender, en lo más hondo, que tu manera de ver los desafíos, los errores y a ti mismo es el verdadero factor que define tu destino. Carol Dweck identifica dos tipos de mentalidades fundamentales: la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y la diferencia entre ellas no es superficial, es abismal. Es la diferencia entre estancarte o evolucionar, entre rendirte o aprender, entre vivir a medias o desarrollar todo tu potencial. La mentalidad fija es sutil. Se filtra en tus pensamientos más comunes. Cuando crees que tu inteligencia es algo que simplemente tienes o no tienes. Cuando crees que tu valor depende de no fallar. Cuando evitas los retos por miedo a quedar expuesto. Cuando ves un error como una sentencia, no como una oportunidad. En cambio, la mentalidad de crecimiento abre puertas invisibles. No niega el error, no ignora el esfuerzo. Lo abraza. Entiende que la habilidad no es algo estático, sino algo que se cultiva. Que cada fracaso, cada caída, cada intento imperfecto es un peldaño hacia un nivel superior de ti mismo. Y aquí está lo más potente. No naces con una mentalidad fija o de crecimiento. La eliges, la construyes. La refuerzas con cada reacción, cada pensamiento, cada historia que decides contarte sobre ti. La historia que decides contarte determina tu vida. Si ves un desafío y piensas, no soy lo suficientemente bueno, retrocedes, te paralizas, te rindes. Pero si ves ese mismo desafío y piensas, todavía no lo domino, pero puedo aprenderlo, avanzas. Puede parecer una diferencia mínima en palabras, pero en tu destino es inmensa. Dweck no teoriza desde el escritorio. Estudia a los mejores atletas, a los líderes más resilientes, a los estudiantes que superan enormes desventajas. Y todos ellos tienen algo en común. No se definen por sus éxitos. Se definen por su capacidad de aprender, adaptarse, persistir. Porque quien cree que su valor depende del éxito inmediato, teme al fracaso como si fuera una amenaza existencial. Pero quien entiende que su valor radica en su capacidad de crecer, usa cada error como combustible. Y aquí hay una verdad brutal. Si evitas los desafíos, si te rindes fácilmente, si sientes que debes demostrar todo el tiempo tu inteligencia o tu talento, estás atrapado en una mentalidad fija. Pero no estás condenado a ella. Puedes cambiarla. Puedes cambiarte. ¿Cómo? A través de la conciencia, del lenguaje que usas contigo mismo, de la forma en que interpretas tus experiencias, de cómo respondes cuando las cosas no salen como esperabas. Cada vez que digas, no puedo hacerlo, cámbialo por todavía no puedo hacerlo. Cada vez que falles, en vez de preguntarte, ¿qué dice esto de mí?, pregúntate qué puedo aprender de esto. Cada vez que sientas la tentación de abandonar, recuerda que tu cerebro, como un músculo, se fortalece con el esfuerzo consciente. Mindset no es una moda, es una estructura interna. Es el sistema operativo desde el cual actúas o te frenas. Y aquí surge algo aún más poderoso. Tu mentalidad no solo afecta tus resultados, afecta cómo ves a los demás. Si tienes mentalidad fija, verás a otros como amenazas. Si tienes mentalidad de crecimiento, los verás como fuentes de inspiración, porque cuando crees que la grandeza está reservada para unos pocos, compites desde la carencia. Pero cuando sabes que todos podemos crecer, colaboras desde la abundancia. El impacto se multiplica en el liderazgo, en la educación, en la crianza, en las relaciones. Porque una mentalidad de crecimiento no solo libera tu propio potencial, libera el potencial de quienes te rodean. Carol Dweck pone ejemplos que sacuden la percepción habitual del éxito. Uno de ellos es Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos. ¿Sabías que fue descartado de su equipo de secundaria por no tener suficiente talento? La diferencia no fue el talento inicial,
Fue su actitud ante el rechazo. Jordan no lo tomó como un veredicto final. Lo tomó como un llamado a mejorar. Entrenó más duro. Persistió. Creyó que podía crecer. Y esa mentalidad de crecimiento es lo que, años después, lo convirtió en leyenda. El éxito, nos recuerda Dweck, no depende del punto de partida. Depende de si ves cada obstáculo como una pared o como una oportunidad para volverte más fuerte. La historia de Thomas Edison es otro ejemplo clásico. Más de 1000 intentos fallidos antes de inventar la bombilla eléctrica. ¿Fracasó 1000 veces? Solo si tienes mentalidad fija. Si tienes mentalidad de crecimiento, ves otra cosa. 1000 formas de no rendirse. 1000 pasos hacia el éxito. Y aquí hay una clave brutal. Tu diálogo interno define tu camino. Cada vez que enfrentas una dificultad, tu mente empieza a contar una historia. Esa historia puede ser esto. Prueba que no sirvo, o puede ser esto es parte de mi proceso de crecimiento. La historia que eliges repetir moldea tu realidad. Por eso Dweck insiste tanto en cuidar el lenguaje que usamos. No solo hacia los demás, hacia nosotros mismos. Cada todavía no que dices, cada puedo mejorar que piensas, cada qué puedo aprender de esto. ¿Qué preguntas? Es un ladrillo más en la construcción de tu mentalidad de crecimiento. Y esto no es teoría abstracta, es aplicable a todo. ¿Quieres mejorar en un deporte? ¿Aprender un idioma? ¿Liderar un equipo? ¿Sanar una relación? ¿Emprender un negocio? Todo, absolutamente todo, se apoya sobre tu mentalidad. Todo crecimiento exterior depende primero de un crecimiento interior. Pero para hacer esa transición, tienes que abrazar una verdad incómoda. Crecer duele. Aceptar la mentalidad de crecimiento no significa que todo sea más fácil. Significa que entiendes que el esfuerzo, la incomodidad, la confusión, el error, son parte del camino. Y en vez de evitarlos, los atraviesas. El esfuerzo deja de ser una amenaza, se convierte en tu aliado. El error deja de ser una sentencia, se convierte en tu maestro. La crítica deja de ser un ataque, se convierte en una oportunidad para refinarte. Y este cambio de perspectiva es el que transforma tu vida desde la raíz, porque mientras tengas una mentalidad fija, cada obstáculo será un juicio sobre tu valor. Pero cuando cultivas una mentalidad de crecimiento, cada obstáculo es un trampolín hacia tu mejor versión. No significa que ignores tus emociones negativas. Significa que no les das el mando de tus decisiones. Significa que sientes la frustración, reconoces el miedo, aceptas la incomodidad, y aún así eliges seguir creciendo. Esta resiliencia emocional, esta flexibilidad mental, esta pasión por aprender, son los verdaderos cimientos del éxito real. No un éxito vacío de trofeos externos, sino un éxito interno de evolución continua, porque mientras tengas una mentalidad fija, cada obstáculo será un juicio sobre tu valor. Pero cuando cultivas una mentalidad de crecimiento, cada obstáculo es un trampolín hacia tu mejor versión. No significa que ignores tus emociones negativas. Significa que no les das el mando de tus decisiones. Significa que sientes la frustración, reconoces el miedo, aceptas la incomodidad, y aún así eliges seguir creciendo. La mentalidad de crecimiento no solo se cultiva dentro de ti, también se fortalece o se debilita en el entorno en el que eliges vivir. Carol Dweck nos muestra que los mensajes que recibes, de tu familia, tus maestros, tus jefes, tus amigos, tienen un impacto directo en la mentalidad que desarrollas. No porque esos mensajes sean verdad, sino porque son semillas. Algunas fortalecen tu capacidad de evolucionar. Otras refuerzan tu miedo a fallar. Y aquí está el primer gran saboteador silencioso, el elogio equivocado. Cuando elogias a alguien diciendo, ¡qué inteligente eres!, sin querer, estás fortaleciendo una mentalidad fija. Estás diciendo que su valor reside en una cualidad estática, algo que simplemente tiene o no tiene. Y por tanto, cualquier fallo posterior se convierte en una amenaza a esa identidad. Pero cuando elogias diciendo, ¿qué esfuerzo tan increíble hiciste?, o cómo trabajaste para resolverlo, estás reforzando una mentalidad de crecimiento. Estás enseñando que el éxito viene del proceso, no del talento innato. En casa, en el trabajo, en la escuela, el tipo de retroalimentación que das y recibes modela la forma en la que ves el crecimiento personal. Y el segundo gran saboteador es el miedo al juicio. Cuando vives en ambientes donde los errores son castigados, ridiculizados o interpretados como fracasos personales, inevitablemente empiezas a jugar a lo seguro.
a evitar los riesgos, a preferir parecer competente que serlo de verdad. La mentalidad de crecimiento florece en ambientes donde el error es normalizado, donde se celebra la valentía de intentar, donde se entiende que cada caída es una oportunidad para mejorar. Si quieres rodearte de crecimiento, busca personas, lugares, proyectos donde la experimentación, el aprendizaje y la resiliencia sean valores centrales, y si no puedes cambiar tu entorno de inmediato, cambia tu enfoque dentro de él. Elige interpretar cada crítica como retroalimentación. Elige ver cada fallo como entrenamiento. Elige redefinir cada reto como un escenario de evolución personal. Todo está en cómo eliges mirar. Dweck insiste, no basta con desear tener una mentalidad de crecimiento, hay que construirla activamente, cada día, cada pensamiento, cada respuesta ante el fracaso o el éxito. Por ejemplo, si logras algo con facilidad, no te conformes. Pregúntate, ¿dónde puedo desafiarme más? Si tropiezas dolorosamente, no huyas. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto que no vería si me rindo ahora? Si te identificas con ser el mejor, el más rápido, el que nunca falla, sin darte cuenta te estarás encerrando en una jaula dorada. Porque entonces, cada nuevo reto se convierte en una amenaza a esa imagen. Cada fallo se vuelve intolerable. Pero si te identificas como el que nunca deja de aprender, el que se crece ante los desafíos, el que evoluciona constantemente, te liberas. Cada reto confirma tu identidad. Cada dificultad fortalece tu narrativa. Cada paso te acerca más a tu propósito real. La identidad basada en el crecimiento es una armadura silenciosa. No porque te haga invulnerable, sino porque te hace antifrágil, cada golpe te refuerza. Y esto no es solo teoría para el éxito personal, es la base para construir relaciones más sanas, liderazgos más sólidos, culturas organizacionales más innovadoras. Porque las personas con mentalidad fija buscan proteger su estatus. Las personas con mentalidad de crecimiento buscan expandir su capacidad. Y la expansión siempre es más poderosa que la protección. Aplicarlo a tu vida diaria empieza con pequeños actos conscientes. Cuando tengas éxito, celébralo. Pero celebra también el camino, no solo el resultado. Cuando enfrentes un fracaso, siéntelo. Pero úsalos como materia prima para tu evolución. Cuando veas a otros triunfar, alégrate. Y deja que su éxito te inspire, no te intimide. Cada una de esas elecciones cotidianas refuerza o debilita tu mentalidad de crecimiento. No es un evento puntual, es una práctica continua, un compromiso contigo mismo. Cuando tengas éxito, celébralo. Pero celebra también el camino, no solo el resultado. Cuando enfrentes un fracaso, siéntelo. Pero úsalos como materia prima para tu evolución. Cuando veas a otros triunfar, alégrate. Y deja que su éxito te inspire, no te intimide. Cada una de esas elecciones cotidianas refuerza o debilita tu mentalidad de crecimiento. No es un evento puntual, es una práctica continua, un compromiso contigo mismo. El verdadero reto no es despertar una mentalidad de crecimiento. El verdadero reto es sostenerla, convertirla en parte de ti, hacer que tu respuesta automática ante la dificultad no sea huir, ni excusarte, ni rendirte, sino avanzar. Carol Dweck deja algo muy claro. Tener mentalidad de crecimiento no significa que nunca falles, ni que nunca sientas miedo, ni que siempre tengas confianza. Significa que cuando fallas, te recuperas. Que cuando sientes miedo, actúas a pesar de él. Que cuando dudas, te recuerdas que el crecimiento es más importante que la comodidad. El crecimiento real es una espiral ascendente. Subes, tropiezas, aprendes, corriges, subes más. Y para vivir en esa espiral, necesitas dos cosas esenciales: paciencia y compromiso. Paciencia para entender que el progreso real no siempre es visible en días o semanas, que a veces el cambio más profundo ocurre en el silencio, en la práctica invisible, en el esfuerzo no reconocido. Y compromiso para recordarte, una y otra vez, que el propósito no es ser perfecto. El propósito es ser mejor que ayer. El propósito es convertirte en alguien que no se rinde ante la primera caída, que no se define por un momento de fracaso, que sabe que el valor está en el proceso, no en el resultado inmediato, pero en el camino habrá recaídas. Habrá momentos en los que querrás volver a la zona segura, en los que escucharás esa voz antigua diciéndote: ¿ves?
No puedes. No eres suficiente. Mejor no arriesgues. Y ahí es donde debes estar más atento que nunca. El éxito en el crecimiento personal no está en nunca caer. Está en cómo te hablas cuando caes. Está en cómo te tratas en tus días malos. Está en cómo interpretas los momentos de duda y dolor. Porque cada vez que elijas levantarte una vez más, cada vez que elijas aprender en lugar de victimizarte, cada vez que elijas confiar en tu evolución más que en tu miedo, estás fortaleciendo el músculo que importa, tu mentalidad de crecimiento, y poco a poco, ese músculo se vuelve más fuerte, tus reacciones automáticas cambian, tu tolerancia a la incomodidad aumenta, tu relación con el esfuerzo se transforma. Ya no ves el esfuerzo como una carga, sino como un privilegio. Ya no ves el reto como una amenaza, sino como una oportunidad de expansión. Ya no ves el error como una vergüenza, sino como una señal de que te estás moviendo. Y cuando llegas a ese punto, algo extraordinario ocurre. El crecimiento deja de ser un proyecto temporal, se convierte en tu identidad. No eres alguien que trata de crecer, y poco a poco, ese músculo se vuelve más fuerte, tus reacciones automáticas cambian, tu tolerancia a la incomodidad aumenta, tu relación con el esfuerzo se transforma. Ya no ves el esfuerzo como una carga, sino como un privilegio. Ya no ves el reto como una amenaza, sino como una oportunidad de expansión. Ya no ves el error como una vergüenza, sino como una señal de que te estás moviendo. Y cuando llegas a ese punto, algo extraordinario ocurre. El crecimiento deja de ser un proyecto temporal, se convierte en tu identidad. No eres alguien que trata de crecer. Esta mentalidad es la que te sostiene cuando otros se rinden. Es la que te da resiliencia en tiempos inciertos. Es la que convierte los golpes de la vida en escalones hacia tu grandeza interior. Y no solo transforma tu vida externa, transforma tu forma de sentir, tu forma de relacionarte contigo mismo, tu forma de mirar el futuro. Ya no te defines por tus logros visibles, te defines por tu pasión invisible por crecer. Y eso es lo que, a largo plazo, crea el verdadero éxito. No solo éxito en términos de dinero o reconocimiento, sino éxito en términos de paz interior, autoestima sólida, alegría real. Porque sabes que, pase lo que pase afuera, tienes dentro de ti la capacidad infinita de adaptarte, aprender, evolucionar. Y esa es la victoria más grande de todas. Cuando decides vivir con una mentalidad de crecimiento, no solo cambia tu forma de aprender o de trabajar, cambia toda tu forma de habitar el mundo. Tu vida personal se expande, dejas de necesitar que los demás te validen constantemente. Dejas de construir relaciones basadas en el miedo o en la carencia. Empiezas a ver a las personas no como amenazas ni como salvadores, sino como compañeros de viaje en evolución. El amor maduro surge del crecimiento personal. Cuando dejas de temer ser visto en tu imperfección, puedes construir vínculos auténticos. Cuando ves a tus seres queridos como seres en crecimiento, puedes amarlos sin querer moldearlos, sin imponerles tus expectativas limitantes. Tus relaciones mejoran no porque todos cambien para complacerte, sino porque tú cambias la forma de relacionarte con ellos, desde la comprensión, desde la paciencia, desde la fe en su capacidad de crecer. En el trabajo, esta mentalidad es un catalizador de éxito auténtico. Ya no compites para aplastar, compites para superarte. Ya no ves los errores como catástrofes, sino como señales de que estás desafiando tus límites. Ya no buscas la aprobación como meta, sino el aprendizaje como camino. Y en esa búsqueda honesta de mejora continua, creces más rápido. Te conviertes en alguien confiable, adaptable, visionario. Te conviertes en un líder, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes el coraje de seguir preguntando, de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando delante de todos. Porque la verdadera autoridad no viene de aparentar perfección. Viene de ser un ejemplo vivo de transformación permanente. En tus pasiones, tu mentalidad de crecimiento se convierte en tu motor silencioso. Ya no dejas de intentarlo solo porque algo es difícil al principio. Ya no abandonas un sueño porque no ves resultados inmediatos. Ya no defines tu éxito en base al juicio ajeno. Te enamoras del proceso. Te enamoras de la práctica diaria. Te enamoras de la versión de ti mismo que emerge cuando atraviesas la incomodidad una y otra vez. Y entonces, cada logro externo,
un ascenso, una medalla, una meta cumplida, se convierte simplemente en el reflejo de una verdad interna más profunda. Que eres alguien que esa es la verdadera recompensa. No la medalla, no el trofeo, sino la persona en la que te conviertes en el camino. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, todo cobra otro sentido. Cada reto, cada caída, cada paso incierto deja de ser algo que temer. Se vuelve parte de la gran aventura de tu evolución. Parte del viaje que te lleva cada día un poco más cerca de tu máximo potencial y empezarás a ser el arquitecto activo de tu expansión personal. Porque tú puedes elegir. Hoy, ahora. Puedes seguir creyendo que eres un producto terminado, encasillado en tus talentos actuales, limitado por tus errores pasados. O puedes elegir convertirte en una obra en construcción continua, una mente viva, abierta, resiliente, una historia de evolución infinita. Elige crecer, elige equivocarte y levantarte. Elige confiar más en tu capacidad de aprender que en tu necesidad de aparentar. Porque en ese espacio donde decides aprender en lugar de protegerte, donde decides avanzar en lugar de esconderte, donde decides desafiarte en lugar de rendirte, en ese espacio empieza tu vida real. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser valiente. Y la valentía más grande es la de comprometerte con tu propio crecimiento. Cada día, cada intento, cada paso, así que hazlo. Hazlo con miedo si es necesario. Hazlo fallando si es necesario. Hazlo dudando si es necesario. Pero hazlo, porque tu mejor versión no está esperándote en algún lugar lejano. Está construyéndose en este mismo momento. Cada vez que eliges crecer, si este mensaje resonó contigo, suscríbete a Singularidad Emocional. Aquí no solo resumimos libros, resumimos caminos de transformación. Activa la campana, comenta, yo elijo crecer, y comparte este video con alguien que esté listo para romper sus propios límites. Porque crecer no es un lujo, es una necesidad del alma, y empieza ahora, contigo, aquí.